hermanos y amigos, espero que hayáis tenido una buena semana y muchas gracias por estar aquí en esta mañana para que juntos podamos compartir la palabra del Señor. El tema que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana es un tema importantísimo. Yo pienso que es un tema muy importante, porque el otro día, leyendo un poco la palabra de Dios, leía en Mateo capítulo 24, en los versículos 6, 7 y 8, donde decías: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Habrá peste y hambre, terremotos en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Y este pasaje me hizo pensar, me hizo reflexionar, porque el tema que quiero compartir con vosotros es un tema para recordaros, es un tema como una advertencia que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Es un tema para que estemos preparados para cuando el Señor venga. Porque solo hay que ver la televisión, oír la radio, leer un periódico para ver cómo está el mundo hoy día. Por un lado tenemos la guerra de Ucrania con Rusia, por otro tenemos la guerra de Israel con Palestina. ¿Cuánta hambre hay en el mundo? ¿Cuántos terremotos hay en el mundo? Hace poco hubo un terremoto muy grande en Japón. El cambio climático que estamos viviendo. La pandemia que hemos pasado hace poco, el COVID. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que esta pandemia iba a paralizar al mundo entero como hizo? Hermanos, yo creo que estamos recibiendo muchas señales. Creo que debemos de pensar y recapacitar y preguntarnos, como creyentes que somos, ¿estamos preparados para cuando el Señor venga? ¿Creéis que estáis preparados para cuando el Señor venga? Hay una parábola en la Biblia que nos habla precisamente de esto, de que tenemos que estar preparados, y también nos habla de las consecuencias si no estamos preparados. Una parábola, como sabéis, es una historia inventada, pero que tiene una aplicación muy importante, tanto moral como espiritual para cada una de nuestras vidas. En los 4 evangelios, para que lo sepáis, hay 52 parábolas que Jesús realizó allí cuando estuvo en la tierra. Jesús era un maestro cuando hablaba en parábola a la gente que le rodeaba. Y en esta mañana yo quiero compartir con vosotros una de estas parábolas. Fijaos lo que ocurre en esta parábola, que la vamos a leer en Mateo capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En otra versión se dice el novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y aquí viene lo importante. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no os falte a vosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando Jesús enseñó esta parábola, no lo hizo solamente para enseñarle a los que estaban allí con él en aquel momento, sino que cuando Jesús realizó y dijo esta parábola, también estaba pensando en ti, también estaba pensando en mí, porque Él quiere que cuando Él regrese, Él quiere encontrarse una iglesia preparada. Él quiere encontrarse a unos creyentes que estén preparados y que puedan tener abundante aceite para que sus lámparas puedan permanecer encendidas. Muchas veces pensamos en las promesas de Dios. Muchas veces tenemos sueños. Muchas veces tenemos propósito, ¿verdad? Sobre todo cuando empieza un año nuevo. Pero, hermano, solo vamos a alcanzar todas estas promesas del Señor si la presencia de Dios está en cada una de nuestras vidas. Solo vamos a alcanzar la promesa y la ayuda de Dios si Dios está con nosotros. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tenemos que preocuparnos primero de buscar las cosas de arriba, las cosas de la tierra, ya el Señor nos las dará. Pero este año, hermano, me gustaría que fuese algo diferente para cada uno de nosotros. Y no porque no vayamos a tener problemas, no porque no vayamos a pasar momentos un poco complicados, que estoy seguro que lo vamos a pasar, pero quiero que sea diferente, porque quiero que la presencia de Dios esté cada día más en nuestras vidas. Quiero que sea diferente, porque en nuestras vidas haya una abundancia de aceite. Quiero que sea diferente, porque nuestras vidas estén más llenas del Espíritu Santo. Quiero que sea diferente, porque vayamos a tener una comunión más estrecha con Dios. Pero, hermano, para tener todo esto, tenemos que estar preparados. Dice en Proverbios, en el capítulo 21, versículo 31, dice: el caballo se alista, se prepara para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Fijaos, el caballo lo tiene que tener preparado para la batalla, pero el que da la victoria es el Señor. Nosotros también debemos de estar preparados siempre para la batalla, porque estamos aquí en este mundo batallando cada día con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con nuestros quehaceres. Pero ante todos estos problemas los tenemos que poner en las manos de Dios, porque el Señor es el que da la victoria. Me encanta este versículo cada vez que lo leo, porque nos habla de eso, de algo que olvidamos muchas veces, y es de estar preparado. Nosotros podremos trazar muchas metas para este año, pero si no tenemos la ayuda de Dios, el Señor no nos va a dar la victoria. Porque quien te va a dar la victoria sobre el problema que puedes tener, quien te va a dar la victoria sobre un gigante que pueda haber en tu vida, quien te va a dar la victoria sobre una enfermedad, es Cristo Jesús. Porque es el único. Como dice la palabra, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La victoria siempre te la va a dar el Señor, pero tenemos que estar preparados. Pero tenemos que contar también con una cosa. Dice que el enemigo está como león rugiente, mirando a quién devorar.
El enemigo está también pendiente de ti, pendiente de quitarte tu aceite para que tu lámpara no pueda encender. El enemigo está pendiente de que tú no puedas tener una comunión con Dios. El enemigo está pendiente para que tú dejes de orar. El enemigo está pendiente para que tú dejes de asistir a las reuniones de la iglesia. El enemigo está pendiente para que tú dejes tu relación personal con Dios. Por eso nuestra prioridad número 1, lo más importante que tenemos que hacer para este año, es buscar más al Señor. Tenemos que buscar más al Señor de lo que lo hacemos. Buscar que nuestras lámparas estén llenas de aceite y que Dios sea siempre el centro de nuestras vidas. Pero volvamos un poco a la parábola que leímos anteriormente. En la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, cuando se nos habla de aceite, nos habla de la presencia de Dios. Cuando nos habla de aceite, nos habla de la unción. Cuando nos habla de aceite, nos habla a través del Espíritu Santo. Y las lámparas representan la palabra de Dios. De ahí un versículo que hay en el Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en esta parábola, según la Nueva Versión Internacional, nos encontramos a 10 vírgenes jóvenes, solteras, a 10 jóvenes que estaban esperando al novio. Pero ¿qué pasa? Que había un problema. Entre ellas había una diferencia. Y como hemos leído, la diferencia era que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué diferencia había entre ellas? ¿Qué enseñanza podemos sacar nosotros de aquí? Porque como hemos visto, ellas eran casi iguales todos. Las 10 eran jóvenes, las 10 eran solteras, las 10 estaban en el mismo lugar, las 10 estaban esperando al novio, las 10 estaban vestidas y arregladas para la ocasión, las 10 tenían lámparas, las 10, dice la parábola, que se durmieron. La única diferencia que había es que 5 eran despreocupadas y otras 5 eran responsables y se preocuparon de sus lámparas tuviesen aceite. Y aquí tenemos, hermanos, la gran enseñanza para cada uno de nosotros. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado y estar alerta, porque quizás estemos en la iglesia, quizás vengamos a todas las reuniones, quizás tengamos un cargo en la iglesia, quizás prediquemos la palabra, quizás llevemos el tiempo de alabanza, pero si no tenemos aceite, si no tenemos el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, nos vamos a quedar fuera. Y esto es muy fuerte, como decía Pablo Salvador. Esto es muy fuerte, que nos carguemos toda una vida en la iglesia y nos quedemos fuera, como le ocurrieron a 5 vírgenes, despreocupadas, porque solamente vivimos nuestra vida y nos despreocupamos de las cosas de Dios, nos despreocupamos de que nuestras lámparas estén encendidas, nos despreocupamos de tener una comunión especial con el Señor. Por eso quiero decirte en esta mañana, quiero aconsejarte en este día, que este 2024, nuestra meta, nuestra prioridad principal sea buscar más al Señor. Que nuestra prioridad número 1 sea el tener una comunión más estrecha con Dios.
que seamos creyentes, que estemos en perfecta comunión con Dios. Lo mejor que podemos hacer en este año es caminar todos los días con el Señor. Moisés en una ocasión le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Moisés lo tenía claro. Él dice: si tú vienes conmigo, yo voy donde tú quieras. Pero si tú no vas a venir conmigo, déjame donde estoy. Moisés necesitaba la presencia de Dios en su vida, como la necesitas tú, como la necesito yo. Dice la parábola en los versículos 6, 7 y 8 y 9 de Mateo, y estos versículos son muy interesantes. Dice que a la medianoche se escuchó un grito, se escuchó un clamor: ahí viene el novio, salid a recibirle. Ya había llegado el novio. Una boda en Palestina en aquellos tiempos era muy diferente a las bodas de hoy en día. En aquellos tiempos la novia tenía que estar esperando al novio. La novia no sabía cuándo iba a llegar el novio. Podía llegar en 2 horas, en 5 horas o en 3 días. No sabía nadie a qué hora podría llegar el novio. Hoy en día es diferente, ¿verdad? Hoy ya no espera a la novia, hoy el que espera es el novio, ¿verdad? La novia tenía que estar esperando con sus 10 doncellas. Y hasta que no se escuchase el clamor, de ahí viene el novio, salid a recibirle, no podían salir. Y cuando estas jóvenes escucharon este clamor y empezaron a prepararse para recibir al novio, dice que se levantaron y se pusieron a arreglar sus lámparas. Pero las insensatas, las despreocupadas, cuando intentaron encender su lámpara, no encendían, porque no tenían aceite. Y dice que fueron a las prudentes y le dijeron: dadnos un poco de vuestro aceite, porque nuestras lámparas no encienden, se apagan. Y las prudentes no es que fuesen agarradas, como se dice en esta zona, fuesen tacañas y nos querían dar aceite, sino que ellas dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotros. Hermano, esto tiene también una gran enseñanza. Y la enseñanza es que nadie te puede prestar su relación con Dios. Nadie te puede emprestar su relación con Dios. Tú tienes que tener tu propia relación con Dios. Tú tienes que tener tu propia historia con Dios. Tú tienes que tener tu propia amistad con Dios. Yo no puedo prestar mi relación con Dios al nono. El nono tiene que tener su relación y yo tengo que tener la mía, porque Dios es personal y Él solo quiere tener una relación contigo. Tú tienes que preocuparte de buscar ese aceite, esa amistad, esa relación con Dios. La relación con Dios debe de ser muy personal e individual. Tu relación con Dios debe de ser como la de un cepillo de dientes. Para que lo entendamos, lo tienes que usar todos los días, varias veces al día. Eso espero, ¿verdad? Que usemos el cepillo de dientes algunas veces al día. Pero yo no puedo usar el cepillo de dientes de mi vecino. Yo no puedo ir a mi vecino y decirle: José Luis, déjame el cepillo, que el mío no lo encuentro. Porque el cepillo de dientes es algo muy personal. Yo no puedo usar el cepillo de dientes de mi esposa. No debo usar el cepillo de dientes de mi hija. La relación con Dios debe de ser como la de un cepillo de dientes. Que cada vez que te levantes por la mañana y te lave los dientes, acuérdate de que tienes que tener una relación personal con Dios.
de que tienes que tener un momento con Dios en oración. Cada vez que te levantes por la mañana y te laves los dientes, acuérdate que así debe de ser mi relación con Dios. Debe de ser única y personal. Lo tengo que hacer todos los días y cada uno con su cepillo de dientes. Cada uno debe tener su propia relación con Dios, porque tu relación con Dios no se puede prestar. Tu relación con Dios no se puede alquilar. Tu relación con Dios no se puede vender. Fijaos lo que sucede, porque hay otra cosa que sucede cuando nosotros tenemos nuestras lámparas llenas de aceite. Hay 3 cosas que suceden y que quiero compartir contigo en esta mañana. 3 cosas que suceden cuando nuestras lámparas están encendidas. Fijaos lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 5. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz resplandece en las tinieblas. Lo primero que sucede cuando tu lámpara tiene aceite y está encendida, ¿sabéis lo que es? Que las tinieblas desaparecen. Cuando tú entras en una habitación a oscuras, ¿verdad? Te encuentras perdido. No ves nada, todo lo ves oscuro, negro. Pero cuando le das a la luz, cuando enciende la luz de la habitación, todo es diferente. Todo se ve de otro color, todo se ve muy bien, muy bonito. Eso mismo ocurre cuando tenemos la luz de Dios en nuestras vidas. Que cada situación que hay en nuestra vida, sin Dios, la vemos de una manera diferente. Pero con Dios, todo es distinto. Cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, cuando nuestras lámparas están encendidas, todo se ve de otra manera. Todo se ve diferente. Y como dice el versículo, la luz resplandece en las tinieblas. Por eso es muy importante tener aceite. Por eso es muy importante tener al Señor en nuestras manos. Porque ese aceite va a iluminar tu vida. Ese aceite va a iluminar tu matrimonio. Ese aceite va a iluminar tu relación con tus hijos. Ese aceite va a iluminar tu relación con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de universidad, de trabajo. Ese aceite es fundamental para nuestras vidas espirituales. Se me viene a la memoria una historia que me encanta, como es la historia de David. Todo el pueblo estaba atemorizado, como sabéis, por el gigante Goliat. Todos tenían miedo, todos tenían dudas, todos se acobardaban cada vez que el gigante salía y desafiaba al pueblo. ¿Sabéis por qué tenían tanto miedo? Porque la relación del pueblo no era a través de cada uno de ellos. La relación del pueblo con Dios era a través del profeta Samuel. El pueblo no tenía una relación directa y personal con Dios. Pero David sí lo tenía. David tenía una comunión muy estrecha con Dios. David era un joven que tenía sus lámparas llenas de aceite. El Espíritu de Dios llenaba la vida de David. Por eso él fue al rey y le dijo: Rey, yo voy a ir a pelear con el gigante Goliat. Y yo me imagino al rey cuando vio a David, lo miró y le dijo: ¿tú vas a ir a pelear con el gigante Goliat? ¿Con ese cuerpecito? ¿Con 16 años que tiene? Y David le dijo: yo voy a ir a pelear con el gigante Goliat. Y no solamente voy a ir a pelear con él, sino que lo voy a matar.
Y no solamente lo voy a matar, sino que también te voy a traer su cabeza. ¿Por qué tenía David tanta seguridad? ¿Por qué estaba David tan convencido de lo que decía? ¿Por qué tanta fe en un joven de 16 años? Porque David tenía al Señor en su vida. David tenía una relación muy personal con Dios. Y cuando uno tiene una relación personal con Dios, él sabe que Dios no le iba a fallar. Él sabía que Dios iba a estar con él en todo momento. Hermanos, debemos de aprender de David. Que confiemos de que Dios puede ayudarnos a derrotar a muchos gigantes que se nos ponen muchas veces en nuestras vidas. Pero tenemos que tener la confianza de David. De ahí ese versículo tan conocido y que a nuestro hermano Antonio le gusta mucho. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero creemos este versículo de verdad. Creemos que si Dios está con nosotros, no hay nadie que esté en contra de nosotros. Porque hay otro versículo que dice, mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. Lo tenemos todo de nuestro lado. ¿Por qué no confiamos más en el Señor? Tenemos que pensar y confiar y estar seguros que si estamos con el Señor, nuestras vidas van a cambiar. Y os voy a decir una cosa, si cambiamos nuestra forma de pensar, si confiamos más en el Señor, os puedo decir que lo mejor todavía está por venir. Todavía va a cambiar más nuestra iglesia, van a cambiar más nuestras vidas espirituales, pero tenemos que tener confianza en el Señor. Lo segundo que sucede cuando tu lámpara tiene aceite y está encendida, eso lo podemos ver en Éxodo. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. El rostro de Moisés resplandecía después de haber hablado con Dios. Otra historia impresionante, como es la historia de Moisés. En este pasaje nos habla que cuando Moisés baja del monte, y todos sabemos la historia, todos incluso hemos visto la película, donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, donde Dios habla con Moisés, y cuando Moisés baja, dice la Biblia, literalmente, y aunque él no se daba cuenta, porque él no había espejo, no se vería la cara, pero dice que su cara resplandecía, su rostro resplandecía. Lo segundo que sucede cuando tú tienes aceite en tu vida, cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, es que tu rostro resplandece. Tu vida cambia, tu luz brilla, tu vida resplandece, la gente te va a ver diferente, porque la presencia de Dios está en tu vida. Si tienes al Señor en tu vida, se tiene que notar en tus actitudes, en tus reacciones, en tus relaciones. La gente tiene que ver que tú eres diferente. La gente tiene que ver que tú eres una persona distinta. Y no es porque tengamos una lámpara, sino porque esa lámpara esté llena de aceite. Porque tu vida esté llena de Dios. Y por último, la tercera cosa que sucede cuando tu lámpara se enciende es que al tiempo de estar encendida, esa lámpara también empieza a dar calor. No solo da luz, sino que también da calor. Y cuando hay calor, el ambiente a nuestro alrededor es distinto.
Ya no solo va a haber luz en la iglesia, sino que también va a haber calor. Y en tu matrimonio, y con tus hijos, y con tu familia, va a haber más paz, va a haber esperanza, va a haber una buena armonía, va a haber una buena relación entre los hermanos en la iglesia. Cuando hay calor, la gente se une, la gente se arrima, la gente se acerca, ¿verdad? Cuando terminamos el culto, ¿verdad? Y tenemos frío, nos ponemos todos a saludarnos alrededor de la copa, ¿verdad? Nos juntamos y nos ponemos a saludarnos, porque hay calor. La gente, hermanos, cuando viene a la iglesia, está buscando un lugar donde le demos calor, donde haya más luz. La gente cuando viene a la iglesia está buscando un lugar diferente a lo que le ofrece el mundo. Pero para ello no podemos olvidarnos de este mensaje. Recuerda, primero, la luz resplandece en las tinieblas. Segundo, tu vida va a brillar de una forma diferente cuando tienes a Dios en tu vida. Donde tú vayas vas a dejar siempre una huella, vas a dejar una marca de bendición. Y por último, hay calor donde estamos y vamos a dar calor donde estemos. El ambiente a nuestro alrededor siempre va a ser diferente. Pero me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu vida con el Señor? Porque la lámpara estoy seguro que la tenemos todos. Todos tenemos conocimiento de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer y de que lo que nos dice la palabra de Dios. Pero, ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor? Todos tenemos conocimiento, como he dicho. Ojalá hoy podamos llenar nuestras vasijas de aceite, que el Espíritu Santo pueda transformar cada una de nuestras vidas, porque llegará el día, como sucedió en la parábola, que mientras nos distraemos en preparar nuestras lámparas, venga el novio, venga el Señor y nos podemos quedar fuera. Si no estamos preparados, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, la puerta se puede cerrar. Por eso el tema de hoy es para advertirnos, para que estemos advertidos, para que estemos preparados, para que cuando el Señor venga, nos encuentre siempre haciendo su voluntad. Que el Señor os bendiga.